Hola, muy buenas. Quienes son espectadores habituales de nuestra emisora estarán familiarizados con el formato, por lo menos a través de la cabecera. Es verdad que teníamos un poco abandonado este apartado, pero ahora que estamos construyendo ese esquema un poco en el que tenemos las tertulias y tenemos otra serie de contenidos que ahondan directamente en la actualidad de nuestro municipio y las diferentes acontecimientos que van surgiendo más allá, evidentemente, de lo que son los espacios informativos convencionales, pues parecía un buen momento también para retomar dando luz y tener en nuestro estudio a personas representativas del ámbito político en el término municipal. Un buen ejemplo de ese ámbito y alguien muy representativo es sin duda alguna Javier Porcuna, a quien saludamos. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Una situación de actualidad que no sé si está más o menos caldeada de lo que ha estado a lo largo de los últimos años, pero sí tengo yo una sensación general de que Marbella está en una fase muy decisiva, ¿no? Con un plan general de ordenación urbana que todavía no ha visto la luz, pero que se espera que lo haga próximamente, con unas elecciones municipales muy próximas. Parece como que lo que ocurre ahora importa algo más que lo que ocurría hace algunos meses, ¿no? Bueno, como todos los años cuando hay elecciones, antes de esa fecha, llega el momento de analizar qué es lo que le falta a la ciudad y qué es lo que tiene. Perdón. Y evidentemente hay problemas que aparecen. Tú has mencionado el Plan General de Ordenación Urbana, que ahora ya no es Plan General de Ordenación Urbana, es Plan General de Ordenación Municipal y el Plan General de Urbanístico o algo así, por el cambio de ley. En cualquier caso, hay un problema que es evidente y que está ahí sobre la mesa, que lo ven todos los ciudadanos sin necesidad de tener conocimientos urbanísticos ni de ningún tipo, y es el problema de la vivienda en Marbella. Y el problema de la vivienda, de momento, no tiene respuestas claras en nuestra ciudad. Porque eso condensa todo un poco, ¿no? Porque es el punto de partida para todo lo demás, ¿no? En el momento, desde la vivienda partimos para saber dónde y qué equipamientos hacen falta, dónde tienen que estar. En cuanto a la vivienda, partiendo de la vivienda es saber dónde ubicar o no las zonas verdes, pero parece que lo primero que hay que resolver, lo más imperioso, es eso, ¿no? La vivienda ahora mismo es un problema nacional, no solo es un problema de Marbella. Cierto que en otras ciudades se da también. Pero en Marbella se dan unas características especiales, que es que la competencia para el acceso a la vivienda en Marbella, para la compra e incluso para el alquiler, no se hace con los ciudadanos solo de Marbella, con los residentes de Marbella, sino que se hace con otros ciudadanos a nivel nacional e incluso internacional. Normalmente en unas condiciones más favorables económicamente a los que vienen de fuera que los que residen aquí, por una cuestión de que eligen Marbella por ser un destino turístico internacional, por la calidad que todos sabemos que tiene la ciudad, y entonces porque quieren disponer de una vivienda. Eso hace que el precio de la vivienda suba, que el acceso a la vivienda se complique, porque lógicamente desde el punto de vista de la promoción privada, se tiende a dar oferta a aquellos que te pueden dar más beneficio económico por la venta de una vivienda, y se olvida a la enorme cantidad de ciudadanos de Marbella, especialmente jóvenes y especialmente aquellos que quieren acceder a su primera vivienda, que no encuentran una oferta que se pueda adaptar a sus circunstancias. No estamos hablando de personas con problemas de desempleo o algún otro tipo de problema de carácter social. Estamos hablando de gente que tiene empleo, incluso que es una pareja que los dos tienen ingresos, pero que esos ingresos no les permiten acceder a la vivienda. Y se da porque esa competencia nacional e internacional, esa situación de falta de oferta, se une a una falta de oferta pública. No hay vivienda de promoción pública. Las que se han hecho en los últimos tiempos, en los últimos años, con el gobierno de PP especialmente, suman una cifra ridícula. Creo que hay 77 viviendas en Nueva Andalucía, que además todavía no se han adjudicado, y puede haber una lista de 1.400 o 1.500 peticiones, con lo cual, aunque se adjudicasen, quedarían 1.300 personas o 1.300 familias fuera de eso, y luego se han hecho un par de intervenciones más, pues con 4, 6, 7 viviendas. Ese parque de viviendas no cubre las necesidades de los jóvenes de Marbella. Digo los jóvenes porque son especialmente los que tienen ese problema, también del resto de la ciudadanía. Y ahora mismo estamos viendo como muchos de esos jóvenes se desplazan a otros municipios cercanos, donde pueden tener acceso a esa vivienda en mejores condiciones.
yo que estoy fuera del espectro político en el que usted sí está inmerso, evidentemente, en el seno del Grupo Municipal Socialista, pero desde fuera voy a hacer una reflexión y quiero saber qué opina usted al respecto. A veces a mí me da la sensación de que en lugares como el nuestro estamos muy pendientes de la construcción vinculada al crecimiento de la economía como motor de la economía, ¿no? Desde un punto de vista inmobiliario, la cantidad de gente que vive de construir casas, vender casas, alquilar casas, pensamos en urbanizaciones vinculado al turismo, el turismo residencial, etcétera, etcétera, y la vivienda vinculada al ámbito marginal, darle viviendas a quien no tiene, ¿no? Y además a precios, los alquileres sociales, precios... Es el término medio donde uno no encuentra realmente una prioridad en ninguna parte, ¿no? Personas que sí pueden pagar alquileres de 500, 600, ni siquiera la necesidad de comprar. En un momento determinado, alquilar, cuando se habla de alquileres, se habla de alquileres sociales, 200, 300 euros. No, sencillamente poder acceder pues a 600, ¿por qué no? Hay mucha gente que eso sí lo puede pagar, y en casas en condiciones. Y eso parece lo más olvidado, ¿no?, en el ámbito político. Efectivamente, la masa de los demandantes están en ese ámbito que tú has mencionado y que has definido tan claramente. Es decir, ni al que le sobra el dinero, ni al que le falta para cubrir otras necesidades. Estamos hablando de personas que tienen una vida normal, tienen una actividad normal, quieren tener proyectos de futuro, pero que tienen un problema a la hora de acceder a la vivienda, al alquiler o a la compra, efectivamente. Entonces, estas personas se encuentran con que no hay posibilidades para acceder ni desde el punto de vista de una oferta más económica o más accesible en cuanto a la forma de pago, ni tampoco hay una promoción pública. Cuando hablamos de promoción pública no estamos hablando de viviendas sociales, estamos hablando de promoción pública. Estamos hablando de una vivienda con unos precios tasados que permitan, y además con unas condiciones muy determinadas, con el aval de una administración, que permitan que esas familias vayan integrándose en ese mercado. Eso no existe en Marbella, sí existe mínimamente y además se utiliza más con una visión electoralista que de otra manera. Es lo que te decía antes, hay 1.400 familias apuntadas en una lista para 77 viviendas y bueno, pues ahí se está jugando aparentemente, parece que el equipo de gobierno está jugando un poco con los tiempos para ir teniéndole el caramelito puesto en la boca a todas esas familias, hasta que al final, pues cuando se haga el reparto, donde hay 77, solo puede haber 77, no se pueden crear más. Y eso efectivamente, a eso no se le está dando solución. Lo primero es que este ayuntamiento, cuando ha tenido que ceder terrenos, para construir viviendas de promoción pública, no los ha cedido, ha vendido el terreno. Yo recuerdo que se vendió una parcela por 2 millones de euros. Esos 2 millones de euros que compra el promotor, que va a hacer vivienda de promoción pública, tiene que repercutirlos en el precio de la vivienda, con lo cual encarece la vivienda. Si el ayuntamiento hubiese cedido ese terreno con unas condiciones, las que sean, control, perfil de las personas que van a comprar la vivienda, en fin, una serie de mecanismos, si lo hubiese cedido, pues hubiese abaratado el precio para acceder a esas viviendas y se puede hacer. Por eso se hace en otras ciudades. No es una cosa exclusiva que en Marbella no puede hacerse porque hay algún problema legal. No se hace porque no hay voluntad de hacerlo. Entonces, es verdad que el urbanismo es un motor económico en la ciudad. Y es verdad que hay mucha promoción privada y no hay nada que objetar y además genera empleo y genera, siempre que esté controlado y dentro de los márgenes lógicos de mantener el modelo de ciudad y tal, no hay ningún problema, pero también es verdad que no hay oferta para ese sector tan importante que estamos diciendo. Entonces, como te decía antes, hay que irse a vivir a otro municipio, a zonas intermedias entre el Marbella y otros municipios, a urbanizaciones donde hay un mejor acceso a la vivienda, donde hay unas mejoras desde el punto de vista de que son viviendas turísticas que a lo mejor no se tienen aquí en el casco urbano, en Marbella o en San Pedro, pero donde al mismo tiempo faltan muchos servicios, tú antes lo decías, faltan colegios, faltan centros de salud, faltan otra serie de servicios y al mismo tiempo obligan a que el quien viva allí tenga que desplazarse permanentemente para acudir al trabajo, para volver, con lo cual se colapsa nuestra vieja AP7, la antigua carretera nacional 340, se colapsa permanentemente por esos desplazamientos innecesarios. Entonces, hay que dar solución y la solución parte de un análisis sobre la realidad. No se puede vender el terreno municipal para que el ayuntamiento ingrese en su arca un dinero, cuando lo que se está buscando es beneficiar a jóvenes parejas, por decirlo así, por definirlo. Cuando decimos jóvenes, ya sabemos que estamos hablando de un abanico muy amplio de edades, que quieren acceder a su primera vivienda. Lo lógico sería tener un desarrollo de vivienda de promoción pública que cubriese esas necesidades. 77
no es el número ideal. Estamos hablando de muchos más, estamos hablando de miles. Y luego al mismo tiempo tenemos otro problema, que son las viviendas fuera de ordenación, que en Marbella son 30 y tantas mil, y que el otro día, cuando estábamos aprobándose los presupuestos, inicialmente los presupuestos municipales, desde las filas del PP se planteaba incluso la posibilidad de cobrar un impuesto para regularizar las viviendas fuera de ordenación, con lo cual hay 33.000 familias que tienen sobre su cabeza también otra espada de Damocles, que es esa regularización, que hasta ahora muchos de ellos ni siquiera sabrán que la tienen que realizar, y que bueno, que es un impuesto que está barajando el Partido Popular imponer para recaudar ese dinero. Con lo cual el problema de la vivienda en Marbella es peliagudo y hay que darle solución. Nosotros ya en las últimas elecciones planteamos un programa en el cual planteábamos unos precios. El estudio se hizo por parte de Isabel Pérez, que es concejal y es arquitecto, por nuestra parte, con Pepe Bernal, candidato a la alcaldía, y con parte del equipo que tenemos dentro del partido que se desarrolla esos temas, también contactando con otras personas fuera del partido, para al final ofrecer una vivienda que cumpliesen las expectativas de esas familias, vivienda de dormitorio, de 3 dormitorios, con una serie de características, pero que estuviesen con precios razonables entre 90.000, 190.000 euros, depende del tamaño, en fin, todo esto para que fuese accesible. Es que se puede también cuestionar si ha o no de la administración pública de implicarse en estas cuestiones por aquello de decir, bueno, ya funcionará el sector privado también construye, si quiere uno interferir o no. Pero claro, el caso de Marbella es muy peliagudo, porque aquí yo creo que a estas alturas ya podemos arrojar la toalla y dar por hecho que desde el sector privado no van a llegar construcciones de este tipo. Lo vemos continuamente. Villas, grandes urbanizaciones, que no se construye absolutamente nada de ese perfil. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, a lo mejor uno en un Madrid o en un Barcelona se puede permitir decir, bueno, que funcione el sector privado, que no pasa nada, vamos a facilitar urbanísticamente que haya este tipo de promociones y poco más, y que funcione. Es que aquí el sector privado no hace eso. Efectivamente, el sector privado busca el beneficio, lo cual es lógico. Ellos tienen un terreno. Claro, si no lo no quiero decir, tienen un terreno, lo que quieren es conseguir el máximo beneficio cuando hacen la construcción de ese terreno. Además, hay una norma que implicaba, antes era el 10, creo que ahora es el 30 del total de lo construido que tiene que ser dedicado a viviendas de promoción pública, que tiene que hacer cada empresa o cada persona que urbanice, que haga una urbanización. Pero toda esa carga se puede llevar a otro polígono diferente de donde se está haciendo ese desarrollo. Y ahora mismo hay polígonos que están cercados por carreteras, en concreto hay uno entre la autopista y la carretera la 7, que bueno, ahí se han cargado un montón de porcentajes de edificación de viviendas públicas, de promoción pública, que no se han llevado a cabo. ¿Por qué? Porque no hay interés. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho. Porque si van a ganar más dinero con otros proyectos y con otro tipo de vivienda y con otro tipo de urbanizaciones, pues lógicamente el privado se va hacia ese negocio que le beneficie más. Tiene que ser el público el que impulse y atraiga a otras empresas que están especializadas en eso. ¿Y cómo se atrae a esas empresas? Pues dando facilidades. Evidentemente, si pones problemas, no van a venir esas empresas, seguirán viniendo, bueno, pues los que quieren obtener beneficios y utilizan lógicamente la marca de Marbella y el ámbito que tenemos para vender determinados productos que aquí tienen su mercado. Pero claro, eso hace que termine expulsando una parte de la población, sanpedreños y marbelleros, que están aquí buscando su continuar con su vida, porque sus familias son de aquí, porque sus hijos van al colegio aquí, porque, en fin, porque su trabajo está aquí, porque su vida está aquí. Entonces, eso hay que impulsarlo. Si no se hace, es dejadez por parte del equipo de gobierno, porque el equipo de gobierno del ayuntamiento es el primero que tiene que propiciar generar las ventajas para que venga alguien a hacer esa inversión y luego ayudar a que esa inversión se produzca de la mejor manera y tutelar a las personas que van a acceder a esa vivienda para que bueno, pues su acceso sea lo menos traumático posible, al contrario, lo más fácil posible. Este asunto, Javier, tiene 1000 aristas diferentes y por desgracia no nos podemos detener como quisiéramos en todas ellas. Y sin embargo, sí hay un tema que quisiera poner sobre la mesa que
no tiene una relación directa con esto que hemos hablado y quizás sea abrir un nuevo apartado, ¿no? en esta charla. Y si me permite, me gustaría, porque además usted ha sido concejal precisamente de Seguridad Ciudadana, ha llevado ese ámbito en el término municipal, y llama la atención, quizás no se ha hablado mucho de ello últimamente, porque hay otros temas igual vinculados con esto también, que lo eclipsan un tanto, pero hay una serie de cifras que apuntan a un incremento ostensible en la criminalidad en el municipio. Igual un incremento muy superior a lo que ha podido ser normal en los últimos años. Tenemos un nuevo comisario de la Policía Nacional que ha tomado posesión recientemente. Está al otro lado, evidentemente, lo del resto de fuerzas, cuerpos de seguridad, pero la situación puede que sea ahora mismo más compleja de lo que era años atrás, ¿no? Hombre, lo primero, lo complejo es que ha subido la criminalidad en Marbella más de un 20%, un 22 y pico por ciento. Cuando hay municipios cercanos, creo que Fuengirola es un 3% que ha subido, y otros municipios al lado, Mijas creo que era un 8%, y Estepona, ahora mismo no recuerdo los datos, pero también por ahí andaba. Entonces el hecho de que haya subido un 22% en Marbella, más de un 22%, es preocupante, pero es que además yo tengo aquí unos datos que cuando hablamos de criminalidad parece que estamos hablando de cosas muy despegadas del ciudadano, y no, son las cosas que afectan al ciudadano en el día a día. Yo tengo aquí una comparativa entre el tercer trimestre de 2020, de 2021 y de 2022, ¿vale? Para comparar por tiempo equivalente en años diferentes. Bueno, pues en cuanto a hurtos, es decir, el robo en la calle, esto de que te quitan el teléfono o te roban algo de algún sitio sin que tú te des cuenta, sin que haya violencia, pues resulta que en el tercer trimestre de 2020 hubo 1.766. En el mismo periodo de 2021 ya subió hasta 2.170. Y en el mismo periodo de 2022, hace nada, subió a 3.117. Es decir, en 2 años, de 1.766 a 3.117 hurtos. Si hablamos de robos con fuerza, en domicilios y establecimientos, hemos pasado de, por ejemplo, el trimestre tercero de 2021 fueron 543 y el tercer trimestre de 2022 fueron 654. Y los robos con violencia e intimidación también se han disparado, que ese es el robo, el tirón en la calle, el que viene y te amenaza y te quita pues, lo que lleves encima, el que entra en la tienda y roba lo que es. Bueno, pues esos robos han pasado de 140 en el tercer trimestre de 2020 a 188 en el tercer trimestre de 2021, a pasar a ser 243 en el tercer trimestre de 2022. Estos son datos indiscutibles y que ponen la situación, dan una realidad, una imagen de la situación de la seguridad ciudadana en Marbella muy preocupante. Sobre todo del 21 al 22, quizás pueda haber alguien que esté pensando, bueno, es que el 20 podía estar muy condicionado por el tema de la pandemia, pero desde luego los del 21 y 22... He cogido los datos del tercer trimestre para evitar aquellos meses que más afectaron por el confinamiento y todo esto. No he querido hacer trampas con eso. Se ha ido al tercer trimestre, que evidentemente es donde ya habían recuperado cierta normalidad, ¿no? Que se parecían más esos tres Exactamente, periodos, estamos hablando de julio, agosto, septiembre. Sí, no quería pasarlo por alto, pero a lo mejor hay que pensaba eso mismo que decía, y dice, a ver si iba a hacer trampa. No, he querido hacer trampa porque además no es necesario. Sí. Además, tengo la percepción, por lo que he hablado con amigos y vecinos en diferentes áreas de Marbella, que la gente lo nota en la calle, que han aumentado este tipo de actos. El robo, yo hacía mucho tiempo que no iba a hablar de un tirón, de un bolso. El otro día me estaban contando uno en la puerta de una casa. Hacía mucho tiempo que no iba a hablar de robos con intimidación, o por lo menos de una manera tan notable. Y ahora veo que sí que han aumentado. Entonces, ya no solo es que nos hayamos convertido en sede de mafias internacionales como la tristemente famosa morcromafia sueca, ¿no? Esta de que tantas noticias está dando. Le voy a preguntar por eso después, que además enlaza con esto, pero bueno, no quería eclipsar este tipo de asuntos con... Pero es que estamos hablando... Con algo que demasiados asuntos está eclipsando aquello, sí. Efectivamente, pero es que estamos hablando también de otro tipo de criminalidad, que no estando vinculada con esto, al menos directamente, sí puede haber una vinculación indirecta, repercute en el día a día de los vecinos de manera muy negativa. Si tú dejas el coche aparcado en la calle y cuando te levantas por la mañana te han reventado el cristal y te han quitado lo que hay dentro,
pues ese día te han fastidiado bastante, ¿eh? Ah. Y han alterado tu dinámica. Luego tiene, aparte de lo que te pueden haber robado, si tú vas por la calle tranquilamente y tienes la sensación de seguridad, de repente te pegan un tirón del bolso, pues hombre, también aparte del hecho del robo en sí, es la sensación psicológica de impotencia y de inseguridad, ¿no? Entonces, esto se está dando en Marbella y San Pedro. Y hay que poner pies sobre pared. Entonces, evidentemente, sin cargar las tintas sobre nadie, por aquí el objetivo es que todos nos pongamos a cooperar para que esto salga, hay una evidencia que esto se está haciendo. ¿Mala gestión? Puede ser que haya una mala gestión, puede ser que la seguridad no se esté llevando como debería llevarse, puede ser que no se esté haciendo hincapié en las cosas que a la gente afectan más y que se estén desviando en otras actividades que no sean tan necesarias. Puede ser. En cualquier caso, los datos son tozudos. Eso es lo que ha pasado en esa comparativa, sin hacer trampa, del tercer trimestre 2020, 2021, 2022. Hemos hablado anteriormente de vivienda, ahora de seguridad ciudadana. Yo vislumbro ahí un nexo de unión entre ambas cuestiones, y es que quizás el punto de partida sea asumir que efectivamente existe ese problema, ¿no? Que en muchos casos, entre que el tema de la seguridad no se quiere hablar gran cosa de ello por no proyectarlo hacia el exterior, y el tema de la vivienda, la problemática de la vivienda ha sido negado sistemáticamente en el ayuntamiento como un problema grave que realmente se requiere solucionar. Quizás ese sea el primer paso, ¿no? El asumir que existe ese problema, y yo he hecho en falta que así sea. Hay dos posturas que son, no diré yo antagónicas, pero sí que están enfrentadas. El que prefiere que no se hable de los problemas, como para taparlo debajo de la alfombra, porque así piensa que si no los ve desaparecen, lo cual es una idiotez, los problemas siguen ahí y pueden aparecer de nuevo, y además de una manera más virulenta. Y el otro, que es hablar de los problemas sin catastrofismo, salvaguardando la imagen de Marbella, pero al mismo tiempo intentando ponerle solución. Hay un problema cierto y lo que no podemos hacer, ¿o qué pensamos? ¿Que el que venga aquí y le roben y se vaya afuera no va a transmitir esa imagen sobre Marbella? Habrá que solucionar el problema, porque lo que queremos es evitar ese tipo de circunstancias. Y también decir que hay otras noticias a nivel nacional, incluso a nivel internacional, que no tienen que ver con la seguridad ciudadana, si de lo que estamos hablando del pequeño delito, que ya están dando mala imagen de Marbella. Cuando estamos hablando que Marbella es lugar donde se ubican mafias internacionales y lugar donde radican jefes mafiosos de todas las mafias del mundo, y vamos por nacionalidades, y yo creo que en reportajes de periódicos y de televisiones salían, por no sé si 40, 50, 80 mafias diferentes aquí ubicadas. Claro, si eso además le une que recientemente aparece una información en la cual esa mafia, una de esas mafias, de las más peligrosas, está vinculada con la propia alcaldesa. Cuando se habla de narcotráfico y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en relación directa con Ángeles Muñoz, pues claro que da mala imagen. No he querido preguntarle por eso, nada más empezar, porque lo que me temía es algo que está ocurriendo con mucha frecuencia, que terminamos precisamente por eso, ¿no? Que este tipo de asuntos está dejando de lado otros que son de gran trascendencia, y quería priorizar en el arranque de nuestra conversación esos otros temas, ¿no? Pero de esto evidentemente hay que hablar. La situación es realmente muy estrambótica, no se entiende, y además no para de salirle nuevas vertientes. De un lado, los conflictos del entorno familiar, con licencias, con obras sin licencia en sus viviendas, pasando por el procesamiento de parte también de ese entorno familiar de la alcaldesa en trama vinculada al narcotráfico y al blanqueo de capitales. Por otra parte, la ocultación que ha de investigar el Senado del patrimonio de la propia alcaldesa Ángeles Muñoz. Son distintos extremos que acaban confluyendo en una situación que nos aleja un poco de lo que deberíamos estar preocupándonos ahora, ¿no? Bueno, pues imaginemos que, y esto ya se ha dicho en varias ocasiones, imaginemos que en lugar de Ángeles Muñoz ponemos, por ejemplo, a Ada Colau o Almeida, al José Luis Almeida, al alcalde de Madrid, y entonces decimos que Ada Colau, su marido está investigado por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, un hijastro suyo es supuestamente la cabeza de una trama criminal de transporte de drogas entre el sur, es decir, España, y el norte de Europa, que tiene sociedades en paraísos fiscales, Panamá, Gibraltar, Islas Vírgenes Británicas, etcétera, etcétera, donde aparentemente se ha utilizado
cuentas para blanquear dinero y otros productos, que además aparecen propiedades en sociedades de las que no teníamos conocimiento, que de repente le aparece 1 millón por aquí, 1 millón por allí, 1 millón por el otro lado, y empiezan los cálculos en 12 millones y el otro día ya están hablando de 15 millones. Y que ese dinero no se justifica, o se justifica diciendo que viene de sus 4 años como médico de familia en San Pedro de Alcántara, aparte del MIR. Y claro, si imaginamos, cambiamos la persona y ponemos otra persona en otro municipio, digo Almeida o digo Colau, pues ya dependiendo cada uno de sus simpatías políticas, pues puede hacer el experimento, ¿eh? Pongo a Colau o pongo a Almeida. ¿Qué pensaríamos si fuésemos ciudadanos de esas ciudades? Pensaríamos que es una barbaridad. Y luego, si además, lo que digo, siguen apareciendo escándalos y hay una propiedad, una vivienda que es propia de la señora alcaldesa, a través de una sociedad sueca, que de repente construye aparentemente saltándose la norma urbanística y que tiene una paralización, que no se paraliza la obra en ningún momento y que no la localizan para darle esa comunicación de paralización, y que luego pasa lo mismo con un sobrino suyo y que se archiva y al final termina por prescribir una multa de más de 80.000 euros con unas obras que se habían producido en otra vivienda, y que luego aparece otra vivienda que se había comprado con fondos procedentes de un paraíso, de paraísos fiscales, que es de otro de sus familiares, y que aparece otro más, y van apareciendo, y todo esto se va sumando, y en medio está la Audiencia Nacional y la policía sueca y la policía española. Porque aquí parece, de repente te encuentras con gente y te dice, bueno, eso es una campaña inventada que se están lanzando. Cada 4 años pasa lo mismo, cada 4 años hay aquí una investigación criminal, penal, por parte de la Audiencia Nacional relacionada con Marbella o con la señora Muñoz. ¿Cada 4 años? No, eso ha saltado ahora. Y el auto de procesamiento deja muy claro cuáles son las relaciones. Y la policía española pide que se abra una pieza separada contra la señora Muñoz, para que se investigue las relaciones de esta trama de traficantes de narcotráfico, las relaciones con el Ayuntamiento de Marbella y con algún otro ayuntamiento. Es que igual ahí está la clave, porque claro, desde el ámbito de defensa, digamos, de la figura de Ángeles Muñoz, se está insistiendo mucho en eso, ¿no? En la campaña de descrédito y demás. Es que hay dos vertientes. Está de un lado la operación policial unida al proceso judicial en el caso inverso. Eso es policía y el juez, vamos, no hay más, y el juzgado, no hay más historia. Y por otro está en el ámbito político. Es verdad que el Partido Socialista está ejerciendo presión para hacerle ver a la ciudadanía y sobre todo buscar que eso tenga efectos sobre la figura de la regidora y senadora. Hacerle ver el vínculo que existiría entre todas estas cuestiones y el funcionamiento del ayuntamiento, o en qué medida todo ello ha podido afectar o no al ayuntamiento. Pero son temas diferentes, es decir, el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas y demás, eso se está procesando ahora mismo después de una ardua investigación policial vinculada a mafia sueca, etcétera, etcétera. Si afecta o no al ayuntamiento ya es lo que se puede discutir. Lo otro está ahí ahora mismo en pleno proceso. Tú lo has dicho. Ella podría explicarlo. Ella en un momento determinado, cuando se detuvo a su marido, se le detuvo y su marido está procesado, se ha paralizado el procedimiento porque hay un certificado médico que dice que es incapaz, por la edad y por una enfermedad relacionada con sus capacidades cognitivas, pues que no tiene capacidad para defenderse. Pero eso no quiere decir que no esté procesado, está procesado con el procedimiento paralizado, ¿vale? Bueno, pues ella podría explicarlo. Cuando se detuvo a su marido, dijo que en el momento que se pudiese hacer público el sumario, ella sería la primera en hacerlo público, y para que te parece todo eso explicado. Eso no lo ha hecho. Ha perdido la oportunidad de explicarlo ella antes de que viniesen medios de comunicación, que son los que finalmente lo han tenido que explicar, que han ido tirando la información y han visto lo que ocurría. Luego, ella es la que tiene que explicar su patrimonio, pero de una manera coherente. Si su marido tenía unas empresas que no daban beneficio y su negocio aparentemente era el que dice el juez que es, el juez, que lo del narcotráfico lo dice un juez de la Audiencia Nacional, ¿vale? La policía. Pues que ella explique de dónde viene su patrimonio. Lo de que es algo ganado en sus años de médico no se lo cree nadie. No hay un médico de familia en España que con el sueldo de médico de familia haya acumulado un patrimonio de 12 millones de euros, salvo que le haya tocado la lotería, ¿eh? No hay otra manera. Lo puede explicar. Y en tercer lugar,
Ella, que es una persona que aparentemente controla todo en el ayuntamiento, que aparentemente controla a sus concejales, que ella es la que está ahí, la jefa la llaman sus concejales, ¿cómo ella no se ha enterado durante los últimos 20, 25, 15 años de lo que pasaba en su casa, con sociedades en las que ella participa como socia, que hace reuniones de esas sociedades en su vivienda en Suecia o aquí? ¿Cómo no se ha enterado ella? Tendrá que explicar cuál es la vinculación. Se nos acaba el tiempo, Javier. Lo lamento porque es verdad, claro, abrimos temas con tanto contenido y tanta profundidad que es difícil acotarlos y limitarnos pues, a los rigores que nos imponen la programación, pero bueno, se ha intentado y yo creo que se ha podido tocar un amplio espectro de temáticas dentro de estos ámbitos que hemos escogido. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Nacho. Y gracias a ustedes por estar ahí al otro lado. Cuídense, hasta otra.